La lluvia golpeaba las ventanas de nuestra casa en Huesca como si el cielo aragonés estuviera rabioso conmigo, un torrente que ahogaba mis sollozos en la oscuridad de mi habitación. Claudia, no puedes seguir huyendo de lo que sientes, murmuró Noelia, mi madrastra, irrumpiendo en la puerta con los ojos en llamas, su voz un eco de truenos que me dejó helada. En ese instante el mundo se derrumbó a mis pies, y supe que la confesión que había guardado como un veneno durante años acababa de liberarse, arrastrándonos a ambas al abismo de una noche que lo cambiaría todo. Me llamo Claudia, y en Huesca, esa ciudad de piedra y silencio encaramada a los pies de los Pirineos, crecí envuelta en el aroma de las higueras y el eco de las campanas del aseo. Tenía 18 años cuando mi padre, un viñedo terco y callado como las tierras de Somontano, trajo a Noelia a casa. Ella era un torbellino de Madrid, con esa elegancia castiza que olía a jazmín y a libros antiguos, una profesora de literatura que había huido de la capital buscando aire puro. «Es tu nueva madre», me dijo él con esa sonrisa torpe que usaba para tapar sus ausencias, pero yo solo vi en ella una intrusa, una sombra que eclipsaba el vacío que mi verdadera madre había dejado al morir de cáncer cuando yo era una niña. Al principio, la odiaba. Odiaba como su risa llenaba las habitaciones que antes eran solo mías, como sus manos, finas y manchadas de tinta, rozaban las mías al pasar el pan en la cena, enviando chispas que yo atribuía a la ira. Huesca no era un lugar para mujeres como nosotras, era un pueblo de tradiciones arraigadas, donde las vecinas chismorreaban sobre las solteras tardías y los hombres que bebían vino en las plazas hasta el amanecer. Mi padre trabajaba de sol a sol en los viñedos, dejando la casa en un silencio que Noelia y yo llenábamos con conversaciones forzadas sobre libros o el tiempo. Pero pronto esas charlas se volvieron refugios. Ella me prestaba novelas de Carmen Laforet o Rosa Montero, y yo le contaba mis sueños rotos, estudiar arte en Barcelona, escapar de esa jaula de piedra. Una tarde de otoño cuando las hojas de los olmos caían como lágrimas doradas, la encontré en el patio trasero, fumando un cigarrillo a escondidas mientras leía Nada. Sus ojos, esos ojos castaños que parecían pozos sin fondo, se alzaron hacia mí con una vulnerabilidad que me desarmó. «Tu padre no entiende esto», dijo apagando el cigarro con un gesto culpable. «¿Entiende qué?», pregunté sentándome a su lado en el banco de madera astillada. Ella dudó mordiéndose el labio y entonces lo soltó. «A veces siento que no pertenezco aquí». «¿Qué soy?» «Diferente». No dijo más, pero en ese silencio algo se encendió en mí. Una curiosidad malsana, un tirón en el pecho que me hacía mirarla de reojo cuando se cepillaba el cabello negro por las noches, su silueta recortada contra la luz de la luna. Los años pasaron como un río caudaloso. Mi padre envejeció, su espalda encorvada por el trabajo, y yo crecí en una mujer de 22 años, con el cabello ondulado que hereda de mi madre y una rebeldía que me quemaba por dentro. Estudiaba en la Universidad de Zaragoza, viajando en tren los fines de semana, pero siempre volvía a Huesca, a esa casa donde Noelia era el único faro en la niebla. Ella había dejado de enseñar para cuidar de él, pero en sus ojos veía el hastío, el secreto que guardaba como un rosario bajo la almohada. Yo, meanwhile, lidiaba con mis propios demonios. En Zaragoza había besado a una chica en una fiesta, un roce fugaz que me dejó temblando de terror y éxtasis. ¿Era eso yo? ¿Una traidora a la familia, a la fe católica que mi padre invocaba en las cenas? Regresaba a casa con el peso de la culpa, y Noelia lo notaba. «Estás pálida, hija», me decía, y su mano en mi frente era un bálsamo que me hacía cerrar los ojos. Una noche de San Lorenzo, cuando las estrellas caían como promesas rotas sobre los Pirineos, todo cambió. Mi padre había salido a una romería en Jaca, dejándonos solas con una botella de tempranillo y el gramófono tocando flamenco viejo. Noelia bailó sola en la sala, su falda arremolinándose como alas de cuervo, y yo la miré hipnotizada. «Baila conmigo», me pidió extendiendo la mano. Dudé, pero el vino y el ritmo me arrastraron. Nuestros cuerpos se rozaron inocentes al principio, pero pronto el aire se cargó de electricidad. Su aliento en mi cuello, cálido como el sur, me hizo tropezar. «Lo siento», murmuró, soltándome como si yo fuera fuego. Pero en sus ojos vi el mismo pánico que yo sentía, el reconocimiento de algo prohibido, algo que Huesca no perdonaría. Desde entonces, las cosas se torcieron. Yo evitaba su mirada, enterrándome en libros para no pensar en cómo su perfume se adhería a mis sábanas. Ella se volvió distante, cocinando en silencio, saliendo a caminar sola por las murallas. Mi padre notaba la tensión,
pero la achacaba al estrés de mis estudios. Sed buenas la una con la otra, gruñía, ajeno al huracán que rugía bajo nuestro techo. Yo empecé a soñar con ella, sueños donde sus labios rozaban los míos en la catedral vacía, donde confesábamos todo bajo la lluvia. Despertaba sudando con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa, y me odiaba por ello. ¿Cómo podía desear a la mujer de mi padre? ¿Qué clase de monstruo era? Una mañana de invierno, cuando la nieve cubría los viñedos como un sudario, encontré una carta en su cajón. Estaba escrita en una letra fina, perfumada con jazmín: querida Lucía, echo de menos tus besos en Madrid. Vuelve pronto. N. Mi mundo se hizo añicos. Lucía. Una amante. Noelia era lesbiana. El secreto que había intuido se confirmaba, y con él una oleada de celos irracionales me invadió. No por mi padre, no, por mí. Por las noches en que había imaginado ser esa Lucía, la que merecía su fuego. Arrojé la carta al fuego de la chimenea, viendo cómo las llamas devoraban las palabras como devorarían nuestra familia si alguien lo supiera. Esa noche la confronté. Estaba en la cocina, lavando platos con movimientos mecánicos, su cabello suelto cayendo como una cascada negra. He visto la carta, solté mi voz un hilo tembloroso. Ella se giró, pálida como la nieve exterior. ¿Qué carta? De Lucía. Tu amante. El plato se le resbaló de las manos, rompiéndose en 1000 pedazos que reflejaron mi propia fractura. Claudia, no es lo que piensas, susurró, pero yo ya estaba gritando, las lágrimas quemándome las mejillas. ¿Cómo puedes traicionar a mi padre? ¿Cómo puedes ser eso? Aquí en Huesca, donde todos nos miran. Sus ojos se llenaron de dolor, un dolor antiguo como el de las mujeres que queman en las hogueras de los libros que ella me prestaba. No lo traiciono. Él lo sabe, Claudia. Lo sabe todo. Me aceptó así por amor a ti, por darnos un hogar. Me quedé helada. Mi padre, el hombre de las misas dominicales y los rosarios, ¿sabía? ¿Y me lo había ocultado? La traición me golpeó como un viento pirenaico, helado y despiadado. Salí corriendo a la noche, la lluvia empapándome mientras corría por las calles empedradas, pasando la plaza de la catedral donde los turistas ignorantes posaban fotos. Noelia me siguió gritando mi nombre, pero yo no me detuve hasta llegar al río Isuela, donde me dejé caer de rodillas, sollozando por el peso de los secretos que nos ataban. Ella me encontró allí, acurrucada contra un sauce que goteaba como mis lágrimas, el río murmurando secretos que yo no quería oír. Claudia, por favor, jadeó Noelia, arrodillándose a mi lado, su abrigo empapado pegándose a su cuerpo como una segunda piel de remordimientos. Extendió la mano, pero yo la aparté como si quemara. Déjame en paz. Has destruido todo. Sus ojos, esos ojos que me habían hechizado en sueños, se nublaron con una tristeza que me partió el alma. No he destruido nada. Solo he intentado vivir en paz con lo que soy. Regresamos a casa en silencio, el coche traqueteando por las carreteras heladas de Huesca, el Pirineo mallorquín alzándose como un juez silencioso. Mi padre llegó al amanecer, oliendo a vino y humo de hoguera, y nos encontró a las 2 en la sala, mudas como estatuas de la catedral. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, su voz ronca por la resaca. Noelia lo miró suplicante y él suspiró, sentándose con el peso de años en los hombros. Siéntate, hija. Hay cosas que debes saber. Entonces me lo contaron todo. Noelia había conocido a Lucía en Madrid, en una época de manifestaciones por los derechos LGTB, cuando el franquismo aún era una sombra fresca. Habían amado con la furia de quien sabe que el amor prohibido puede costar la cárcel o el exilio. Pero Lucía se fue a Barcelona, huyendo de una familia que amenazaba con desheredarla, y Noelia se quedó sola, enseñando en un instituto donde las alumnas la miraban con ojos de admiración secreta. Mi padre la conoció en un congreso literario en Zaragoza, él viudo y perdido, vio en ella no una amante sino una compañera. La amo como a una hermana, me confesó, su mano arrugada cubriéndola de ella. Y a ti, Claudia, como a mi hija. Sabía que esto te dolería, pero no podía dejarla ir. En Huesca, las cosas son duras para alguien como ella. Yo escuchaba aturdida, mientras el sol entraba por las ventanas empañadas. ¿Cómo podía ser?
Mi padre, el pilar de la moral católica, había mentido por amor. No por posesión, sino por protección. ¿Y Noelia? Noelia no era la villana que había imaginado. Era una mujer atrapada entre dos mundos, el de la España rural que juzga con crucifijos y murmullos, y el de sus deseos, que clamaban libertad como las olas del Cantábrico. Perdóname, me dijo ella al final, su voz quebrada. Nunca quise herirte. Pero el perdón no venía fácil, en su lugar, creció una semilla de resentimiento, regada con la humillación de haber sido la última en saber. Los días siguientes fueron un purgatorio. Iba a la universidad en Zaragoza, pero mis clases de arte se volvieron borrosas, mis pinceles inertes. Dibujaba a Noelia sin querer, su perfil contra las montañas, sus manos entrelazadas en oración. En Huesca, las vecinas notaban la frialdad, doña Carmen, la panadera, me guiñaba el ojo al servir el pan, ¿todo bien en casa, mija? Tu madrastra parece un fantasma. Yo sonreía falsa, pero por dentro bullía. ¿Y si alguien descubría la verdad? Huesca era pequeña, un chisme podía incendiar la plaza como una hoguera de la Inquisición. Una tarde regresé temprano de un viaje y las encontré en el patio, mi padre y Noelia, riendo por una tontería, sus cabezas juntas como viejos amigos. El celos me invadió de nuevo, irracional y venenoso. ¿Por qué no te vas con Lucía?, espeté esa noche cuando él dormía. Noelia, que leía en la cocina bajo la luz amarilla, levantó la vista lentamente. Porque la amo, pero no como crees. Es parte de mi pasado. Mi presente es aquí contigo. Con vosotros. Conmigo. ¿Qué significa eso?, grité, mi voz ecoando en las vigas de madera. Ella se levantó acercándose con pasos cautelosos, como si yo fuera un animal herido. Significa que te veo, Claudia. Veo cómo luchas, cómo niegas lo que sientes. Y me aterra porque yo pasé por eso. Sus palabras fueron un rayo. ¿Me veía? Sabía de mis besos robados en Zaragoza, de las noches en que fantaseaba con mujeres en lugar de hombres. Retrocedí, chocando contra la mesa. No sabes nada de mí. Pero ella sí sabía. En ese momento el aire se espesó, cargado de confesiones no dichas. Su mano rozó mi brazo, un toque inocente que me electrificó. Déjame ayudarte, susurró. Yo huí a mi habitación, barricándome, pero el sueño no vino. En cambio vinieron recuerdos, como me había consolado cuando fallé un examen, como me había enseñado a cocinar paella con ese riso contagioso, como su presencia había llenado el vacío de mi madre. Al día siguiente una carta llegó para mí. De Zaragoza, de una amiga llamada Marta, con quien había compartido más que confidencias en una noche de confidencias. Te echo de menos, Claudia. Ven pronto. La leí con manos temblorosas, y cuando Noelia entró con el café se la mostré. Esto es lo que soy, dije desafiante. Ella la leyó en silencio, luego me abrazó. Fue el primer abrazo verdadero desde la confrontación, su cuerpo cálido contra el mío, oliendo a lavanda y a hogar. No estás sola, murmuró. Yo tampoco lo estuve, gracias a mujeres como tú. Lloramos juntas y en ese llanto algo se rompió, la barrera de la madrastra y la hijastra, revelando dos almas gemelas en su lucha. Pero la paz fue efímera. Mi padre enfermó de repente, un dolor en el pecho que lo dejó postrado. Los médicos en el hospital de Huesca hablaron de estrés, de años de trabajo sin descanso. Mientras velábamos a su lado, Noelia y yo nos unimos en una vigilia silenciosa, nuestras manos rozándose en la penumbra. Si muere, ¿qué será de nosotras?, le pregunté una noche exhausta. Ella me miró, sus ojos brillando con lágrimas. Seguiremos. Por él. Por ti. En ese momento la admiré como nunca, fuerte como las mujeres de Goya que resisten tormentas. Pero también temí, si él se iba, ¿qué secretos saldrían a la luz? ¿Podríamos sobrevivir al juicio de Huesca sin su escudo? La recuperación fue lenta, marcada por visitas de parientes lejanos que olían a colonia barata y rosarios. Mi tía Elena, devota hasta la médula, llegó de Teruel con su mirada de halcón. Noelia parece cansada, comentó una tarde mientras pelaba patatas. Demasiado tiempo sola con el enfermo. Yo defendí a Noelia con uñas y dientes, pero el semilla de duda se plantó. ¿Y si Elena sospechaba?
Huesca bullía de rumores. Una vez en el mercado, oí a dos mujeres cuchichear sobre esa madrileña que no reza lo suficiente. Mi paranoia creció y con ella, mi apego a Noelia. La necesitaba como al aire, pero lo negaba enterrándolo bajo capas de gratitud filial. Una noche mientras mi padre dormía, Noelia y yo salimos a caminar por las murallas. El viento del norte azotaba nuestros abrigos, y el castillo de origen medieval se erguía como un guardián. ¿Recuerdas cuando te traje aquí de niña?, preguntó ella, deteniéndose en un mirador. Asentí, recordando sus cuentos de princesas rebeldes. Eras mi salvación, Claudia. Me diste un motivo para quedarme. Sus palabras me desarmaron y sin pensarlo, apoyé la cabeza en su hombro. ¿Y tú la mía? El silencio que siguió fue elocuente, cargado de posibilidades. Pero entonces un coche pasó iluminándonos con sus faros, y nos separamos como culpables. La primavera llegó a Huesca como una traidora, tiñendo los almendros de rosa mientras mi mundo se oscurecía. Mi padre mejoró lo suficiente para volver al viñedo, pero la sombra de la enfermedad lo había cambiado, más callado, más dependiente de Noelia. Yo, atrapada entre la universidad y el hogar, sentía el lazo apretarse. Cada mirada robada a Noelia, cada roce accidental en la cocina, avivaba un fuego que me consumía. Lo negaba, por supuesto, me decía que era admiración, gratitud. Pero en las noches solitarias, cuando el viento ululaba contra las ventanas, admitía la verdad, la amaba. No como a una madrastra, sino como a una mujer. Y ese amor era un pecado en las calles de Huesca, donde las procesiones de Semana Santa recordaban que el deseo fuera de la norma era herejía. Intenté distraerme en Zaragoza. Salí con amigos, besé a un chico en una discoteca para convencerme de que era normal, pero su barba raspaba como arena, y solo pensaba en la suavidad imaginada de los labios de Noelia. Marta, mi amiga de la carta, me confrontó en un café cerca de la Basílica del Pilar. «Estás perdida, Claudia». «¿Es por ella? ¿Por Noelia?» La miré atónita. «¿Cómo lo sabes?» Ella sonrió con tristeza. «Lo veo en tus dibujos. En cómo hablas de Huesca como de una prisión». Le confesé todo, la carta de Lucía, la enfermedad de mi padre, el secreto familiar. «Vuelve a casa», me aconsejó. «Enfréntalo. O te devorará». Regresé ese fin de semana con el corazón en un puño. La casa olía a azahar y a estofado, Noelia tarareando una copla andaluza mientras cocinaba. Mi padre descansaba en el sofá, leyendo El Heraldo de Aragón. «Bienvenida, hija», dijo besándome la frente. Pero mis ojos buscaron a Noelia, que me sonrió con esa calidez que me desarmaba. Cenamos en armonía aparente hablando de la vendimia próxima, pero bajo la mesa, mi pie rozó el suyo por accidente. ¿O no fue accidente? Ella se tensó pero no se apartó. El pulso me martilleaba en las sienes, ¿sentía lo mismo? Esa noche no pude dormir. Me levanté por agua y la encontré en la sala, mirando por la ventana hacia las montañas nevadas aún. «No puedes dormir tampoco», dije sentándome a su lado. Ella negó con la cabeza. «Sueños viejos. De Madrid, de Lucía». El nombre me pinchó como una espina. «¿La amas aún?», dudó girándose hacia mí. Su rostro, iluminado por la luna, era un mapa de cicatrices emocionales, las líneas finas alrededor de los ojos, la curva triste de la boca. «La quise. Pero el amor cambia, Claudia. Se transforma en algo más profundo o se desvanece». «¿En qué se transformó el tuyo?» Silencio. Luego, con voz apenas audible, «en amistad. Ella está casada ahora con una mujer. Feliz». El alivio me invadió, mezclado con vergüenza. «¿Y tú? ¿Estás feliz aquí?» Sus ojos se clavaron en los míos, intensos como el Ebro en crecida. «Contigo sí. Me has dado propósito». El aire se cargó y sin pensarlo tomé su mano. Era suave, cálida, y el mundo se redujo a ese contacto. «Noelia», yo. Pero ella se apartó, levantándose bruscamente. «No, Claudia. No podemos». «¿Por qué no?» «Mi padre lo sabe todo. Nos acepta. Porque soy tu madrastra. Porque esto destruiría lo poco que tenemos».
Salió, dejándome con el eco de su rechazo, que dolía más que cualquier traición. Al día siguiente la ira brotó. La ignoré saliendo a pintar al campo, donde los viñedos se extendían como venas de la tierra aragonesa. Dibujé furiosamente, tormentas, mujeres encadenadas, Huesca como una cárcel gótica. Cuando volví, encontré a mi tía Elena de visita sorpresa, charlando con mi padre en el patio. «Claudia, qué pálida estás», exclamó abrazándome con efusividad falsa. Noelia estaba allí sirviendo limonada, su expresión neutra. Pero Elena la miró de reojo y supe que el veneno había empezado. «He oído rumores en el pueblo», me dijo después mientras lavábamos platos. «¿Rumores?» «Sobre Noelia. Dicen que no va a misa, que recibe cartas de mujeres. Mi sangre se heló». «¿Quién dice eso?» «Gente que sabe». «Ten cuidado, sobrina. El diablo entra por puertas sutiles». El pánico me invadió. Confronté a Noelia esa tarde en el huerto donde podaba las higueras. «¿Has hablado con Lucía? ¿Has sido imprudente?» Ella se giró, tijeras en mano, su rostro endurecido. «Una carta inocente, Claudia. No es asunto tuyo. Lo es si destruye a mi familia». Gritamos entonces palabras como cuchillos, yo la acusé de egoísmo, ella de hipocresía. «Tú que besas a chicas en Zaragoza y vuelves fingiendo pureza». Me quedé muda. «¿Cómo lo sabes?» Marta me escribió. Por preocupación. La traición fue doble, Marta, mi confidente, y Noelia, mi protectora, conspirando a mis espaldas. «Me espías». «Te cuido». Como siempre. Huí al pueblo vagando por la plaza de los cerezos, donde los ancianos jugaban a las cartas bajo los árboles. Me senté en un banco sollozando, mientras el sol se ponía como sangre. Esa noche el clímax de la tormenta familiar estalló. Mi padre, alertado por los gritos, nos reunió en la sala. Elena había llamado, sembrando dudas. «Tu mujer es un peligro para la chica», le dijo. El exhausto miró a Noelia con amor y dolor. «Dime la verdad, Noé. ¿Hay algo entre vosotras?» El silencio fue ensordecedor. Noelia negó, pero sus ojos traicionaron el anhelo. Yo, impulsiva, grité sí. «La amo, padre». «Y ella a mí». Las palabras colgaban en el aire como humo. Mi padre palideció, Noelia se derrumbó en lágrimas, y yo supe que había cruzado la línea. «Sal de mi casa», murmuró él, su voz quebrada. «No a Noelia, sino a mí. Has traicionado todo por lo que luché». Noelia intervino, su voz firme por primera vez. «No, amor. La culpa es mía. Me voy yo». Empacó una maleta esa misma noche, bajo la lluvia que azotaba Huesca como lágrimas divinas. Yo la seguí al coche suplicando. «No te vayas. Por favor». Ella me abrazó en la puerta, un abrazo que duró una eternidad, su aliento en mi cabello. «Vuelve cuando estés lista. Te esperaré». El motor rugió y se fue hacia la oscuridad, dejando un vacío que el viento no podía llenar. Mi padre y yo nos quedamos solos, dos extraños en una casa que olía a ausencia. Los días fueron un infierno. Él no hablaba, sumido en su dolor, yo en la culpa, dejaba de comer, de pintar. Huesca me asfixiaba, las miradas en el mercado, los susurros en la catedral. Escribía a Noelia, cartas que quemaba sin enviar. Soñaba con su regreso, con una confesión que sanara las heridas. Pero el orgullo y el miedo nos mantenían separadas, como las montañas que dividen Aragón. El verano cayó sobre Huesca como una maldición, el calor ondulando sobre los viñedos como visiones de fiebre. Mi padre se hundió en el trabajo podando uvas con furia, como si cada corte pudiera borrar el escándalo. Yo vagaba como un fantasma, asistiendo a clases en Zaragoza por inercia, pero mi mente estaba en Madrid, donde Noelia había huido a casa de una amiga. Sus cartas llegaban esporádicas, perfumadas con jazmín. «Te extraño, pero esto es lo correcto. Crece, Claudia». Cada palabra era un latigazo, crecer sin ella era como respirar sin aire. Intenté odiarla. La imaginé con Lucía, riendo en bares de Chueca, libre de las cadenas de Huesca. Pero los celos se mezclaban con añoranza y en mis dibujos, su rostro emergía una y otra vez,
sereno, con esa media sonrisa que prometía tormentas. Marta me visitó una vez, trayendo libros y consejos. Vea por ella. El amor no espera. Pero el miedo me paralizaba, ¿y si mi padre nunca perdonaba? ¿Y si Huesca nos quemaba vivas, como a las brujas de antaño? Un día de agosto el destino intervino con crueldad. Mi padre sufrió un colapso en el viñedo, el corazón traicionándolo bajo el sol implacable. Lo llevaron al hospital en una ambulancia que ululaba como un lamento pirenaico. Yo corrí a su lado, el pánico ahogándome, y en la sala de espera, entre el olor a desinfectante y oraciones murmuradas, llamé a Noelia. Ven. Por favor. Su voz al teléfono fue un bálsamo, estoy en camino. Llegó al amanecer, demacrada por el viaje en autobús nocturno, su cabello revuelto y los ojos hinchados. Mi padre, semi-inconsciente, la vio y sonrió débilmente. Noé. Perdóname. Ella tomó su mano, lágrimas cayendo. SHH, amor. Todo está bien. Yo observé desde la puerta, un nudo en la garganta. En ese momento la vi no como rival, sino como salvadora, la mujer que había sostenido nuestra familia con hilos de sacrificio. Nos turnamos en la vigilia, compartiendo silencios cargados. Siento haberlo dicho todo, le susurré una noche mientras él dormía. Ella negó. Era inevitable. El secreto nos estaba matando. Los médicos hablaron de recuperación, pero frágil. Estrés emocional, dijeron, y yo supe que mi confesión había sido la gota. La culpa me devoraba, empecé a visitar a un terapeuta en Zaragoza, una mujer discreta que escuchaba sin juzgar. El amor no es traición, Claudia. Es verdad. Sus palabras me ayudaron a desentrañar el nudo. Amaba a Noelia por su fuerza, por cómo me había mostrado que ser diferente no era maldición. ¿Pero podía reclamarla sin destruirnos? Elena reapareció trayendo frutas y Biblias, su piedad un velo para la curiosidad malsana. Pobre tu padre. Esa madrileña lo ha envenenado. La confronté en el pasillo del hospital. Noelia lo salvó, tía. Y a mí también. Ella se persignó. Estás ciega, niña. El pueblo habla, de besos en las murallas de noche sin marido. Mi sangre hirvió. ¿Quién habla? Doña Carmen. ¿Vio algo? El chisme se había extendido como hiedra venenosa. Esa noche salí furiosa al pueblo, irrumpiendo en la panadería. Mientes, grité a la vieja, que se santiguó con harina en las manos. No hay nada. Pero sus ojos decían lo contrario, había visto nuestro abrazo bajo la luna, inocente pero condenable. El escándalo estalló al día siguiente. Un artículo anónimo en el periódico local, Sombras en la familia, secretos en los viñedos de Huesca, insinuaba affaires y desviaciones. Mi padre lo leyó en la cama, su rostro ceniciento. Es por mí, ¿verdad? Noelia y yo negamos, pero el daño estaba hecho. Parientes cortaron visitas, vecinos evitaban la mirada. Huesca, esa ciudad de piedra noble, se volvió cárcel. Noelia propuso irse, volveré a Madrid. Con Lucía, si es necesario. No, supliqué. Quédate. Luchemos. El clímax llegó en la fiesta de la Virgen de la Peña, cuando las calles se llenaban de danzas y vino. Mi padre, aún débil, insistió en ir, queriendo desafiar al pueblo. Caminamos juntos, Noelia en un vestido azul que realzaba su elegancia, yo con un pañuelo rojo al cuello como bandera. Las miradas nos seguían como flechas, susurros, mira, la lesbiana y su hijastra. En la plaza, bajo las luces de faroles, Elena se acercó con un grupo de beatas. Arrepiéntete, Noelia. O el Señor te castigará. Noelia, con dignidad de reina, respondió, el Señor ama a todos, tía. Incluidas las que amamos diferente. El gentío murmuró, pero entonces mi padre habló, su voz firme pese a la debilidad. Mi mujer es santa. Y mi hija, mi orgullo. Dejadnos en paz. El silencio cayó, roto por aplausos dispersos de jóvenes que habían oído de los derechos en Barcelona. Pero Elena no cejó, es pecado. Claudia, aléjate de ella. Y entonces, en un arrebato, la besé. No en los labios, no, en la mejilla, un beso filial pero cargado. El jadeo colectivo fue como un trueno.
Huimos a casa, el corazón latiéndonos en los oídos. Allí, en la sala, mi padre nos miró con ojos cansados pero serenos. Si os amáis, vividlo. Pero sin secretos. Noelia y yo nos miramos, el aire crepitando. Padre, empecé, pero él levantó la mano. Lo supe siempre, Claudia. Tu madre era como vosotras, me lo contó antes de morir. Otra revelación, otro velo rasgado. Lloramos los tres, un llanto catártico que lavó años de mentiras. Pero el pueblo no perdonó fácil. Llamadas anónimas pintadas en la puerta, pecadoras. Noelia recibió una carta de Lucía, vuelve. Aquí eres libre. Dudó, y en su duda vi el abismo. Si me voy, te libero, me dijo. No, repliqué. Quédate y semí. No terminé. El amor era más que deseo, era elección diaria. El otoño trajo lluvias misericordiosas a Huesca, lavando las pintadas y los rumores como hojas caídas. Mi padre se recuperó por completo volviendo al viñedo con una nueva luz en los ojos, la de quien ha enfrentado al diablo y ganado. La familia es lo que elegimos, me dijo un día, mientras prensábamos uvas, el jugo tinto manchándonos las manos como sangre compartida. Noelia y yo, meanwhile, navegábamos aguas turbulentas, caminatas por las murallas al atardecer, conversaciones profundas sobre libros y sueños, toques que se prolongaban un segundo de más. No cruzamos la línea, el respeto por él, por nosotras, nos contenía. Pero el amor crecía, sutil como la niebla pirenaica, envolviéndonos en su abrazo. Enfrentamos el juicio del pueblo con dignidad. Noelia volvió a las misas, no por hipocresía, sino por mostrar que la fe y el amor propio coexisten. Yo organicé un taller de arte en la Casa de Cultura, invitando a jóvenes a dibujar sus verdades, mujeres besándose en lienzos, montañas que no juzgan. Al principio solo vinieron curiosos, luego valientes. Una chica de 17, con ojos asustados, me confesó, gracias. Pensé que era la única. En sus palabras vi a la Claudia de antaño, y supe que Noelia me había salvado al mostrarme el camino. Elena no se rindió. Llegó una tarde con un sacerdote, don Miguel, un hombre de barba gris y ojos bondadosos. Hablemos, hijas, dijo en la sala, bajo el retrato de mi madre. Escuchó nuestras historias, el exilio interno de Noelia, mi despertar, el coraje de mi padre. Dios no condena el amor, concluyó. Condena el odio que lo disfraza de virtud. Elena se marchó cabizbaja y con ella, el último bastión del prejuicio familiar. Semanas después me escribió, perdóname. Aprendo tarde. La noche más importante llegó en invierno, cuando la nieve cubrió Huesca como un manto puro. Mi padre, recuperado, nos regaló una escapada a las termas de Jarque, pero nosotras elegimos quedarnos. Preparé una cena, paella con azafrán de la tierra, vino del Somontano. Él se excusó temprano, guiñándome el ojo, la casa es vuestra. Noelia y yo nos quedamos en la sala, el fuego crepitando, el gramófono tocando Astrud de Caetano Veloso, esa balada que habla de amores imposibles hechos posibles. Esta noche no huyamos, dije tomando su mano. Ella me miró vulnerable como la primera vez que la vi llorar. Claudia, ¿estás segura? Huesca nos vigila. ¿Qué vigile? Somos más fuertes. La besé entonces en los labios, un beso suave como la nieve, profundo como los Pirineos. No hubo prisa, solo exploración, risas ahogadas cuando tropezamos con el sofá, confesiones susurradas sobre miedos y deseos. Te amé desde el primer baile, admitió ella, su cabeza en mi regazo. Y yo desde la carta que quemé respondí, riendo de nuestra torpeza juvenil. Hicimos el amor con la ternura de quien ha esperado años, no con pasión ciega, sino con la reverencia de un ritual aragonés, bajo mantas tejidas por mi abuela. Al amanecer despertamos entrelazadas, el sol filtrándose por las cortinas como bendición. Mi padre entró con café sonriendo, bienvenidas a la nueva familia. No hubo drama, solo aceptación, como el río que fluye sin preguntar. Huesca cambió despacio, el artículo del periódico se volvió historia de orgullo local, la familia que desafió las sombras. Jóvenes nos buscaban y Noelia empezó un club de lectura LGTB en la biblioteca, citando a Federica Montseny y sus luchas feministas. No todo fue perfecto. Hubo noches de duda, cuando los ecos del rechazo susurraban.
Pero nos teníamos, a ella con su fuego madrileño, a mí con mi arraigo pirenaico, a él con su sabiduría callada. Viajamos juntas a Madrid, donde conocí a Lucía, una mujer risueña con tatuajes de rosas, no celos, solo gratitud por haber forjado a Noelia. En Barcelona pinté una exposición sobre amores ocultos, con Huesca como telón de fondo. Hoy, 3 años después, vivo en esa casa de piedra, con Noelia como mi esposa en espíritu, mi padre como abuelo de nuestros sueños compartidos. Huesca no es utopía, aún hay miradas, pero también sonrisas. El amor, aprendí, no es una noche, es un amanecer diario, forjado en conflictos y lágrimas, pero siempre renaciendo como la vid en primavera. Y esa noche, la de nuestra unión, fue la más importante, no por el beso, sino por la promesa de ser libres, juntas en esta tierra de castillos y secretos.